Bueno, ahora vamos a ver netamente lo que incluye el, el programa normado por la Resolución 901 del 2002. El programa tiene justamente un marco legal dentro de esa resolución, pero en sí hay un proyecto también eh, subvencionado económicamente por el Banco Mundial, por el BIR, donde generó este proyecto para solventar económicamente el programa y todas sus actividades, donde formó un comité técnico que comprende al Ministerio de Agricultura, el IICA, que tienen la función de coordinar justamente todo el programa y manejar la información y las publicaciones de este proyecto, y donde tiene tres aristas fundamentales, que es donde SENASA genera las normas y el control, que es lo que vamos a desarrollar ahora, ver del programa. El INTA tiene la vigilancia epidemiológica no en el campo, sino justamente en el laboratorio de referencia que les nombraba hoy. No es quien lleva adelante la vigilancia epidemiológica, sino el diagnóstico de la vigilancia epidemiológica. Y después tiene un comité de científicos, justamente, que es el que asesora, le da validez y valida el programa y va modificando justamente a medida que avanza, o fue avanzando y sigue avanzando, la información va recomendando los cambios de este programa. El programa lo que tiene que generar es justamente la mantención de la condición, que en ese momento, en el 2002, era libre, por eso está tachado, hoy es de riesgo insignificante. El programa lo que tiene que generar son todas las herramientas para que el país siga siendo libre de riesgo insignificante, o como se llame en su momento, tanto de encefalopatía espongiformes bovinas o de cualquier otra encefalopatía espongiforme transmisible, de cualquier tipo. Lo que hace este programa es generar y actualizar análisis y seguimiento de todos los factores de riesgo que puedan influenciar en este tipo de enfermedades. El programa tiene que estar preparado justamente para poder estar a la altura de las circunstancias. Certificar esta condición ante las condiciones de la OIE, los requisitos de la OIE, para poder así certificar tanto productos como subproductos para el mercado interno o para la exportación. Es muy importante la ventaja comercial que tenemos por tener esta categoría de riesgo insignificante. Pero si no tuviéramos un programa y un sistema actualizado de seguimiento y de vigilancia, no podríamos estar dentro de las categorías de países con posibilidad de exportar este tipo de productos. Por eso este programa es tan importante, no solo para la vigilancia de la enfermedad, sino para la certificación y poder así comercialización de los productos y los subproductos. Siempre el programa debe, por ser país miembro y por aceptarlo así o pertenecer al mismo, seguir los criterios de la OIE a través de su código terrestre, y en este caso también en paralelo la Comisión Europea, que es la que está permanentemente asesorando y trabajando con la OIE, porque fue principalmente la de mayor afectación. Y bueno, y después justamente la situación que nos favorece o que nos mantiene dentro de un posicionamiento distinto es la que hablamos de la categorización de riesgo 1, que lo que clasifica es que es altamente improbable que tengamos en nuestros productos o subproductos o en nuestras poblaciones rumiantes casos clínicos de encefalopatía. La estrategia que utiliza el programa son tres. Una es la prevención de ingreso. Para prevenir el ingreso, lo que se hace es un análisis y un estudio permanente de los factores de riesgo de todo lo que se quiera incorporar.
Antes estaba prohibido la incorporación de alimento balanceado. Hoy, analizando los factores de riesgo, se puede incorporar a través de un muestreo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero siempre analizando justamente los factores de riesgo con los protocolos preestablecidos por la OIE, siempre respetando esos parámetros, se puede incorporar. El control de animales importados es muy riguroso, como todo ingresa a través de certificación y cuarentena, no es tan difícil hacer el seguimiento. Al principio hubo un gris, pero bueno, si estamos en algún momento en clase se los comentaré porque es un detalle. Pero bueno, a mí me tocó hacer un seguimiento de una tropa importada y tiene sus aristas. Los controles documentales o informáticos de justamente estos ingresos se hacen de animales importados, se hacen 2 veces al año. Cuando el establecimiento, en el caso de zona con vacunación de aftosa, en el momento que se hace la vacunación de aftosa, el veterinario de SENASA tiene que coordinar el turno del establecimiento para poder hacer una visita sí o sí en esas 2 oportunidades, cada 180 días, y verificar la existencia de esos animales importados, que tienen una caravana, una identificación especial. Entonces se coteja el control del stock del 100% de los animales que están en la lista. El productor lo que tiene la obligación es que cuando tiene un faltante de esos animales, porque desapareció, no lo encuentra y más, hacer la denuncia para hacer lo correspondiente. Y en el caso de que lo encuentra muerto o tiene sintomatología o está moribundo, también tiene que avisar para ver si no es sintomatología compatible justamente con la enfermedad o para dar de baja ese animal en el caso de que esté muerto de los registros. Y, y continuar con el protocolo de los desechos, porque ese animal no puede ir a faena de ninguna circunstancia y los animales tienen que ser, los despojos, o sea, el cadáver tiene que ser tratado como tal porque se considera un factor de riesgo al ser importado. Y bueno, y otro de los métodos fundamentales de prevención es todos los análisis de determinación de proteína que se hace en los alimentos balanceados, subproductos que se van a utilizar para ser balanceados, que sean importados. La otra arista de las 3 que les nombré de las estrategias del programa es la prevención en el reciclado. El reciclado de lo que les nombré hoy, de todo lo que es subproductos de faena y desposte, lo que se llaman los sistemas de rendering o de procesamiento de subproductos de faena, que van a terminar siendo el objeto de proteína para animales no rumiantes, en este caso, sean monogástricos, como pueden ser el cerdo, las aves o las mascotas. Es para lo único que se puede utilizar la harina de carne y hueso en este caso. Las medidas de prevención del alimento balanceado están en cualquier esfera, en la comercial o en la de transporte, justamente de este subproducto. La eliminación del material de riesgo de frigorífico, como les mencioné hoy, se trata sobre todo lo que comprende el sistema nervioso central. Y es fundamental el control. Las diversas categorías de frigorífico lo hacen un poco, a veces, difícil de controlar, porque no todos los frigoríficos tienen servicio de inspección veterinaria con personal de SENASA, por lo tanto lo que no hace SENASA y lo tiene que derivar, por ahí no tiene el mismo grado de cumplimiento, la misma exigencia que se le puede llegar a dar del programa de SENASA al mismo personal de SENASA.
con las plantas de subproductos, las plantas elaboradoras de alimento balanceado o de subproducto para alimento balanceado, se tiene inscripta y se fiscaliza el 100% de las mismas, tanto de la planta, del subproducto y del alimento balanceado. Con respecto a las plantas de proceso de ceniza hueso, que acá en La Pampa tenemos una de las pocas que hay, lo que se hace un control es a través del método Cajelda, el análisis de ese subproducto donde no tiene que haber eh, proteína de origen rumiante. Para eso se hace un proceso del hueso, de un quemado, a más de 600 grados durante 1 hora. Una vez que el producto está envasado, se hace un muestreo de lote por lote para poder analizar y que no tenga proteína. Si no tiene proteína, puede ser utilizado. Si tiene proteína, sea de cual fuera el origen, no puede ser utilizado. Y bueno, y otro de los métodos de prevención que se utiliza, que no es tan así que está prohibido 100% el transporte a granel, sino es que está prohibido el utilizar un transporte para transportar harina de carne a granel y después para utilizar otro producto. Existe una normativa que prohíbe el transporte a granel, pero da una posibilidad de que se transporte a granel si ese transporte es utilizado únicamente para transportar harina de carne y hueso, que es lo difícil, pero bueno, existe la posibilidad, se modificó no hace mucho y existe la posibilidad. ¿Por qué está prohibido transportar justamente a granel? Por lo que vamos a ver un poco más adelante, que es lo de contaminación cruzada. Dentro también de lo que estábamos hablando de prevención del reciclado, tenemos la prohibición fundamental, que es una resolución de la SACPI, la 1389, me parece que es, no importa el número, donde se prohíbe la alimentación de rumiantes con proteína de origen animal directamente. Antes era proteína rumiante, ahora es directamente proteína animal. Se prohíbe el uso de cama de pollo en la alimentación de rumiantes. No sé si está en su conocimiento, si no lo adquirirán ahora. La cama de pollo, lo que se llama, lo que es a ver, hay distintos tipos de cama de pollo, puede ser aserrín, cáscara de girasol, lo que sea, lo que se utiliza para, para evitar la humedad en las naves de cría de pollo. Al pollo tener en sus desechos mucho nitrógeno y mucha proteína, muchas veces se ha utilizado eso, o se utiliza esa cama de pollo o ese nitrógeno, esa base nitrógena, para alimentar bovinos. Esto está prohibido, ¿por qué? Porque el pollo sí puede comer, de hecho es una de las principales, su principal fuente de proteína es la harina de carne y hueso de bovino, porque es uno de los pocos animales que se le puede dar. Entonces el pollo sí tiene la posibilidad de comer esa harina de carne y hueso, y para evitar justamente la contaminación de un bovino a través de la digestión o no de esa proteína rumiante, se evita el uso de la cama de pollo en alimentación de rumiantes. La contaminación a granel, la comercialización a granel es justamente porque dieron en su momento, ahora ya no están dando, pero bueno, porque se controla un poco más, la contaminación cruzada. Un camión que lleva arena a granel, descarga, por más que lave bien o demás, vuelve con soja a ese mismo establecimiento y las líneas de producción daban contaminación cruzada. Se sospechaba que era por eso, por justamente el transporte de los subproductos de los alimentos que estaban contaminados. A partir de eso fue que también se obligó a que las plantas elaboradoras de alimentos que producían alimento balanceado para rumiantes y para no rumiantes, llámense monogástricos o distintas
otras especies que tuvieran dos líneas de producción, una para rumiantes y una para no rumiantes. ¿Para qué? Para que no diera contaminación cruzada. En el caso de que hacían al principio las fábricas, 2 días trabajaban para hacer alimento rumiante y el resto de la semana para monogástrico. Por más que limpiaran o tuvieran todos los cuidados y demás, siempre queda un residuo, y más en ese tipo de fábrica, un residuo de harina de carne y hueso. Entonces, si bien puede ser improbable la contaminación, pero sí los alimentos balanceados de rumiante detectaban proteína rumiante. Bueno, fundamental el registro de la fiscalización y la habilitación de todas las plantas que producen estos alimentos y justamente utilizar materias primas que vengan de estas plantas habilitadas y controladas. Y después un permanente monitoreo de estas plantas, que el área de SENASA que se encarga de eso es la COFIAL, que está permanentemente controlando los procesos y los subproductos. Para ver un poco gráficamente cómo es el círculo de, esta, de este control de subproductos o cómo termina el círculo, tenemos una unidad productiva o un establecimiento productivo, ya sea campo o en naves, como es mucho el tema en Europa. Los autoelaboradores, como se determinan para este tipo de productores, que autoelaboran su alimento balanceado, ya me sigue un productor que hace una ración mezclar dos subproductos, o sea, maíz y núcleo, ya es elaboración de alimento. O sea, como mínimo, si uno mezcla dos elementos para generar un alimento balanceado, ya se puede terminar como autoelaborador. Los autoelaboradores, incluso registrados, tienen controles de su ración justamente para que no tengan proteína derivada de animal. Todas estas unidades productivas, que son la subpoblación de riesgo, fundamentalmente los engorda corral y los tambos, o los grandes autoelaboradores, están controlados a través de esta norma que estamos viendo. Ese animal, que una vez que fue alimentado con alimento balanceado, con subproductos, que va a faena, en todos los frigoríficos hay un control de material de riesgo y de que este no vaya justamente a las plantas donde se utilizan esos despojos para elaborar justamente un alimento para consumo humano que puede ser de riesgo, o sea, el cerebro, el seso que se consume tiene su control en frigorífico. Y el seso que no tiene condición de ser consumido por humanos no puede ser enviado justamente a las plantas de despojo, porque ese alimento después va a ser elaborado, ese despojo va a ser utilizado para elaborar alimento balanceado, se controla la distribución de esos alimentos balanceados que después van a ser controlados también antes del consumo en rumiante. O sea, la cadena hoy por hoy está toda controlada, no significa que sea perfecta, es perfectible y va a depender mucho justamente de la conciencia de toda la cadena productiva de la Argentina, sea del personal oficial que está trabajando para tratar de que esto se cumpla, como cada uno de los responsables de estas imágenes que estamos viendo, de las unidades productivas, de los frigoríficos, de los dueños de las plantas de despojo, de la fábrica de alimentos balanceados, de los transportistas, de los distribuidores, de los veterinarios fundamentalmente, por eso lo estamos viendo acá. Ustedes el día de mañana cuando ejerzan la profesión tienen que ser 100% conscientes de mantener este estatus. Para el sistema de vigilancia, que es el que vamos a ver ahora, hay una frase en esta enfermedad en particular
que es muy importante. Es muy fácil mostrar algo que existe, pero mostrar algo que no existe es mucho más difícil. Por eso la ausencia de evidencia no es lo mismo que la evidencia de ausencia. Es mucho más difícil y por eso los sistemas de muestreo son mucho más fuertes cuando tenemos que mostrar algo que no tenemos. Nosotros en la Argentina tenemos que mostrar algo que no tenemos. Por eso tenemos que buscar mucho más. Tenemos que evidenciar justamente esa ausencia, es mucho más difícil lograrlo. Si nosotros tenemos brucelosis, buscando poco la vamos a encontrar. Si nosotros tenemos que mostrar, o los sistemas estadísticos epidemiológicos, para poder generar un muestreo de una enfermedad que no existe, el muestreo es mucho más grande. La tercera arista de estas estrategias del programa es justamente la detección precoz de existir los factores de riesgo. Fundamentalmente se basa en el sistema de vigilancia y su sistema de monitoreo. El sistema de muestreo se dirige a animales y a sus subproductos y los alimentos balanceados que se producen con esto. Como vimos en la imagen anterior, el animal se controla tanto en su unidad productiva como la carcasa en faena, y los alimentos balanceados en toda su línea de producción. Fundamentalmente, una lupa puesta en los registros de reproductores importados, que estos no pueden ir a faena. Existe, como en toda vigilancia, una vigilancia activa, donde se van a buscar los casos, y una vigilancia pasiva, que es la que depende justamente de la notificación de los colegas y de todos los participantes de la cadena de producción. La vigilancia activa, que se basa en un sistema de muestreo que realiza SENASA con el 100% de colaboración y que se está permanentemente pidiendo la misma a veterinarios y productores para poder así llegar a los niveles de exigencia, lo que se llama vigilancia tipo B, para demostrar el riesgo insignificante, es que tenemos que realizar una muestra para una prevalencia, calculada del 1%, que nosotros no la tenemos, pero si tuviéramos una prevalencia del 1%, tenemos que generar 50.000 muestras, con un nivel de significancia del 95%. Eso va terminando en una tabla de puntuaciones, hay que llegar a un cierto nivel de puntuación. El nivel de vigilancia tipo A, para una prevalencia del 1%, requiere 100.000 muestras. Es muy importante generar el nivel de conciencia como para que el veterinario privado o el productor le brinde esta posibilidad al sistema de que todo animal con sintomatología compatible o mayor de 4 años sea muestreado, para demostrar de que no tienen enfermedad y en el caso que se pueda, o sea que se llegue a enviar el cerebro completo, ver el diferencial con qué, porque hay que sacar justamente muestras de animales convalecientes o muertos con sintomatología compatible a la BCE. Pero bueno, eso es todo un sistema muy protocolar que en el momento que entren en el ejercicio es importante que colaboren. Nosotros les vamos a cargar en la carpeta de la bibliografía un videíto con el método de la cuchara, que se llama, que es la forma para sacar la médula, y otro videíto con un video viejo con bovinos, justamente con BCE, para que vean la sintomatología que tiene el animal cuando está afectado. El método de la cuchara o el sistema de toma de muestra no es necesario que lo
no es que necesariamente es importante porque le sirve para hacer diferencial con otro tipo de enfermedades, pero no es que se lo vamos a tomar o se lo vamos a exigir porque el muestreo justamente de estos casos lo hace el personal oficial de SENASA. Lo que se requiere justamente de los veterinarios privados, de los productores, es la notificación o el acercamiento justamente de estas cabezas o de estos animales para poder hacer el muestreo. Este cuadro lo que nos va a mostrar es lo que nos benefició, en cierta forma, el no haber importado animales ni subproductos del Reino Unido, que fue el foco de la epidemia, y cómo todas las prohibiciones o los controles que se están teniendo con el sistema de vigilancia a través de este programa hacen y demuestran que en el caso de existir la probabilidad de los factores de riesgo, se pueden mitigar. A no tener importación de harina de carne y hueso del lugar de origen, ni no tener animales, esto hace que al estar cerrado es imposible, o era la probabilidad de haber incorporado la enfermedad altamente improbable. Y una vez incorporado justamente el sistema de vigilancia y haber cortado, haber demostrado que no teníamos animales enfermos y que justamente no fueron procesados porque no los teníamos, y haber cortado la cadena de infección que no teníamos, fue mucho más difícil mostrar que toda esta cadena era imposible de que se cumpliera en nuestro sistema. Y en el caso de que existiera la posibilidad de que apareciera un caso, como por ejemplo le pasó a Brasil, un caso atípico que todavía no se pudo demostrar de dónde salió, o cuál fue el origen, o cuál fue la epidemiología del caso, nosotros tenemos un sistema de vigilancia en todas las aristas que les estamos mostrando. ¿Cuáles fueron las causas de resultados positivos o los de mayor frecuencia? Como ya se lo mencioné, la contaminación cruzada en la línea de producción. Haber utilizado el mismo transporte o la misma línea de producción para rumiantes y no rumiantes, o rumiantes y monogástricos. Un camión que trae harina de carne y hueso y después lleva soja a otra planta, esa soja puede haber ido contaminada con un poco de harina de carne y hueso y eso dio que el alimento producido con esa soja termine dando positivo en el muestreo. O una línea que en su momento se utilizaba para producir las dos líneas de alimentos, monogástrico y rumiante, haya quedado contaminada con harina de carne y hueso proveniente de rumiante, lo que dio positivo ese alimento para rumiante. El uso de componentes prohibidos, no habilitados o no registrados su proceso, también dio positivo en alimentos para rumiantes. Fragmentos óseos de aves que venían también en cama de pollo, que fue una de las causas también, que fueron acarreados cuando se utilizaba la cama de pollo, o si no, lo que venía derivado de plumas. La harina de pluma, la harina de pescado, son una de las más ricas en proteína, pero son las más impalatables también. Y como el análisis se puede hacer en ELISA, se puede determinar la especie. Y el mal procesamiento justamente de ceniza de hueso que dan valores de proteína bastante altos. Las características de las subpoblaciones de riesgo, como habíamos hablado hoy, que fundamentalmente para nosotros son los engorda corral y los tambo, son nuestros animales diana, por decirlo, para mostrar, tienen que tener las características compatibles con la sintomatología de las encefalopatías, que son varias, son muchas más de las que están ahí en la pantalla, las tienen en la bibliografía, pero cualquier trastorno que tenga que ver con trastornos nerviosos.
Pueden ser también pasibles de muestrear animales caídos o sacrificados de emergencia, caídos en feria, caídos en transporte o que estén caídos en un establecimiento. En el caso de que se sabe que el animal no se va a recuperar, se puede hacer el sacrificio y sacarle muestra. O sacrificado de emergencia en una planta de faena o en una feria también, que se tengan que sacrificar. Los hallados muertos, que tengan la característica también de mayor de 30 meses, son pasibles y son una subpoblación a muestrear. Y por supuesto y obligatoriamente el 100% de los reproductores registrados como importados. Que estos no pueden ir a faena, sino que simplemente en el final de su vida útil o cuando el productor desea finalizarla, o en el caso de tener una de las características anteriores, hallado muerto, caído, o que tenga sintomatología, se debe sacrificar para hacer un comparativo con las enfermedades neurológicas. Como les había dicho hoy, el sistema de difusión y capacitación y de educación continua de una enfermedad nueva dentro de las enfermedades, de las últimas que han aparecido. Hay que darle mucha difusión, mucha capacitación, y es una de las cosas que se encarga o se encargó el proyecto financiado por el Banco Mundial de diseminar por toda la República para concientizar justamente lo que les traté de presentar hoy, que es los distintos eslabones y las estrategias del programa para poder evitar, eh, evitar el ingreso y poder demostrar la ausencia justamente de la enfermedad y en el caso de que existiera el control o el recall del producto. Es muy importante el sistema de capacitación y educación. Y después el programa tiene un sistema de registro para poder cumplir justamente los parámetros y requisitos de la Unión Europea, de la OIE, para categorizarnos todos los años como riesgo insignificante. Esto se evalúa a través de, este sistema se evalúa por la OIE y todos los años tenemos que demostrar a través del muestreo, el seguimiento, el análisis del programa, todos los registros. Estos son simplemente para que observen todo lo que se debe registrar o todos los parámetros que hay que cumplir, en los cuales, sin la ayuda de los veterinarios privados para cumplir el muestreo y el cumplimiento de todos los registros, es imposible. Y para terminar, dejarles el interés y la importancia para el día de mañana cuando ejerzan, que todos somos responsables y todos debemos mantener justamente la Argentina libre de esta enfermedad tan letal y tan preocupante para el mundo. Y nosotros como veterinarios, que somos principales productores, en cierta forma, un país principalmente productor de proteína derivada del rumiante, es importante que lo tengamos en conciencia. Recordar que la única forma que el Reino Unido tuvo para justamente disminuir su epidemia es justamente la prohibición del uso de harina de carne y hueso en la nutrición de sus rumiantes. O sea que tenemos que estar muy conscientes que el principal factor ese es de no darle alimento balanceado a rumiantes derivados de rumiantes. Siempre adquirir alimentos inscriptos en SENASA, que es donde se controla justamente el proceso y se muestrea el producto, que como veterinarios privados notifiquen o denuncien las enfermedades compatibles, esta o como cualquier enfermedad que está en la lista, para así poder cumplir con la vigilancia que todos tenemos que hacer. Y fundamentalmente, vuelta a recalcar por enésima vez, está prohibido alimentar a los rumiantes con harina de carne y hueso. Bueno chicos, esto es todo por hoy.